Hola, estamos en Psicóloga en Casa, justo en Saludar. Les habla Gloria Palacio. Quiero trabajar con ustedes el día de hoy un tema muy bonito y es el tema del encuentro intergeneracional. Encuentros intergeneracionales que con el tiempo han ido creciendo, buscando llevarle a los abuelos una relación más cercana con sus familiares, ya sean estos los nietos, hijos y demás familiares. Pero para hablar de encuentro intergeneracional, yo quiero contarles qué son las generaciones y cuáles hay, cómo se llaman en esta época, ¿de acuerdo? Entonces, se habla de que una generación corresponde a las personas nacidas durante un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, todos los que nacieron durante los años 50. Esos pertenecen a una generación. También, por decir algo, todos los que nacieron después del año 2000. Esos corresponden a un tipo de generación. Por lo general, estas personas que nacen durante estos periodos de la historia específicos, estas personas tienen unas cualidades muy similares y muy específicas. Por eso se llaman generacionales. ¿Listo? Por lo general han dividido las generaciones de los seres humanos en 7 grupos desde el año 1900 hasta nuestra época. Vamos a hablar cómo se llaman las generaciones de la más reciente a la más antigua, llamémoslo así, o la más lejana. Se llama, es más, los periodos de tiempo para estos grupos generacionales venían de 20 en 20 años. Ya no son de 20 en 20, ya van de 10, porque los que nacieron después del 2000, se había dicho que del 2000 al 2020, o sea, hasta el año en que estamos, serían una generación, y con el tiempo se construyó, se nombró otra generación en el año 2010, que es la generación alfa. Y ya esta de los 20 años quedó dividida en 2. Me explico. La generación de personas que nacieron entre el año 2001 y 2020 se llaman generación Z. Esta generación Z, repito, queda dividida en la mitad en el 2010 y aparece la generación alfa, o llamados también nativos digitales. ¿Por qué se les llama así? Porque son las personas que nacen en plena época de lo digital, de la internet y de todos los procesos. Es más, marcados por todas las tecnologías. Entonces es muy normal ver los niños que en este momento nacieron del 2010 a esta parte, 7, 8, 6 años ya tienen celular. Entonces estamos viendo que ahí está muy marcada la generación digital. Bueno, entonces se llama generación Z a los del 2001 a la época, incluyendo a los alfa. ¿Listo? Antes de esa generación estamos hablando del año 1981 hasta el 2000, se llama generación Y o los millennials. Generación Y o millennials. Entonces mire que van Y, X, Y y Z, porque la anterior se llama la generación X, que es la generación que va de 1961 a 1980. Se llama generación X. Entonces tenemos la X del 61 al 80, la Y del 81 o millennials también al 2000. Millennials porque son los del fin de milenio. Bueno, muy bien. Y antes de la generación Y se llamaban los baby boomers. Los baby boomers son los de 1946 a 1960. Dicen los expertos que esta es una generación donde las mujeres salen a producir laboralmente y muchas también salen a la vida educativa. O sea, se van a las universidades. Esta es una generación, una época importante de la historia de la humanidad. Y dicen también los expertos que esta generación, estamos hablando de mitad del siglo pasado, es una generación de muchos hijos, o sea, de familias muy abundantes en hijos. Y antes de esa está la generación silenciosa, llamémosla así. Estamos hablando de 1925 hasta 46, que es la anterior. Muy bien, miren que estas generaciones van con unas características especiales. Por ejemplo, los de mi generación, y hablamos de uno cuando dice, ese es de su generación, tenemos una música propia de nuestra generación.
Estamos hablando de los de mi generación, que nos gustaba porque llegamos a la adolescencia con la música de los años 70, 60, 80. ¿Ven? Los de la generación, llamémosla generación Y, los millennials, gustan de una generación, de una música metálica, una música, digamos, con ritmos diferentes, instrumentos diferentes. Y si podemos mirar ahora, encontramos que todas las épocas, todas las generaciones tienen características bien bonitas y bien especiales. Con la generación viene también los años. Por ejemplo, las personas de mi generación estamos ya en unas épocas muy, digamos, avanzadas de nuestras vidas y vienen detrás de nosotros los niños, los jóvenes, que ya ellos están empezando todo su proceso. ¿Se acuerdan que vimos las etapas del ser humano? Véanlas acá, llamadas generaciones. Es eso mismo. Entonces, ¿qué es un encuentro intergeneracional? Es un encuentro de distintas generaciones que tienen gustos diferentes, cualidades diferentes por su forma de vida. ¿Y qué hay que hacer con esas formas de vida? Tratar de entenderlas, tratar de relacionarlas. Es bastante, a veces difícil, pero no imposible, cuando todos ponen de su parte y saben ceder. Yo conozco familias donde los niños participan de la vida de los adultos en actividades con los abuelos, bisabuelos, con los tíos, con las tías, y los tíos se vuelven niños, disfrutan de ellos. Por ejemplo, para muchas personas de nuestras generaciones no es difícil manejar el celular. O sea, no nacimos con el celular, nosotros nacimos con la radio y la televisión y con el teléfono fijo, pero a nosotros el celular no nos tocó y la internet menos. Nosotros nos quemábamos las pestañas estudiando a veces con poca luz para poder en los libros sacar el conocimiento. Ahora el conocimiento está en internet, pero nosotros nos hemos adaptado y hemos tomado esa tecnología en nuestras vidas. No todos de mi generación lo han hecho. ¿Qué es lo que les quiero contar con esto? Que tenemos que empezar a entender que las generaciones vienen con unas cosas que hay que respetar, hay que valorar, hay que reconocer. Muchas personas han dejado grandes legados, los dejaron desde jóvenes, pero muchos lo dejaron desde adultos. Y los tíos, los abuelos, esas personas ya pasaron por una parte de la vida de los jóvenes. Ellos también fueron jóvenes, también fueron adolescentes, también vibraron con cosas. Y las cualidades de los adolescentes no han cambiado. El adolescente toda la historia ha sido adolescente. Lo mismo que niño, toda la historia se ha sido niño. Y esos jóvenes van a ser adultos y adultos mayores. Entonces creo que todos tenemos que aprender a valorar el momento que vivimos, la etapa que vivimos, y aprender a consolidar eso. Las familias deben buscar hacer encuentros intergeneracionales para que sus hijos, sus niños, sus nietos, sus jóvenes valoren y respeten al adulto mayor, al adulto, a todos los familiares, y puedan aprender de ellos bastantes cosas. Los chicos deben aprender a escuchar la música de los adultos. Los adultos deben también por ratos escuchar. ¿Por qué? Por respeto, así no nos guste, pero por respeto, dejar que también suene. Pero también debe haber unos límites dentro de lo que son el compartir esas cosas. Hay juegos muy divertidos, hay muchas actividades intelectuales, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden compartir a pesar de la generación en que estén, no importa. Todas las generaciones se pueden relacionar. Hey, papás, mamás, tíos, tías, busquen a los chicos, no se alejen de ellos, porque a veces también lo que pasa es que el adulto se aleja del joven, el adulto mayor se aleja del niño, y se aleja porque le da pereza esa edad. Cuando usted pase por esa edad, ¿no será que de pronto la sufrió en lugar de haberse disfrutado de pronto esa edad? No, hay que acercarse, hay que disfrutar, hay que compartir. Bueno, yo los invito a que reconozcamos nuestra generación, la valoremos, pero que la compartamos con otras generaciones. Bien, si esto lo hacemos, Gloria les dice, sean felices.